Vamos a quedar aquí. Patas arriba. Amén. Bueno, vamos a comenzar entonces. Le vamos a dar la gloria y le vamos a dar la honra al Señor. No sé cómo estará porque tenemos falla con el internet, pero bueno, le damos gracias al Señor porque nos permite estar en este lugar el día de hoy. Bendecimos la vida de cada uno de los hermanos que se van a conectar el día de hoy, dándole gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Bendecimos la vida de la hermana María, creo que por ahí está. Amén. Le damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí. Entonces nos vamos a ubicar en Mateo 4 del 12 al 17. Mateo 4 del 12 al 17. Vamos a estar ubicados ahí. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Entonces vamos a leerlo. Lo vamos a leer unánimemente, pidiéndole al Señor que sea Él obrando en esta tarde. Amén. Cuando lo tengan me dicen amén. 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 La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabalú y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Gloria a su nombre. Amén. Amén, palabra de Dios. Entonces, yo le puse por título a este tema Maranata. Sabemos que Maranata significa Cristo viene, Amén. Jesús viene. Amén. ¿Cuántos de nosotros sabemos y creemos en nuestro corazón que la venida del Señor está cerca? ¿Cuántos decimos amén en esta tarde? Entonces yo le puse Maranata y el Señor me ha estado hablando toda esta, tengo aproximadamente 2 semanas que el Espíritu Santo de Dios me ha estado hablando y me ha estado diciendo: arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Y yo le preguntaba, este es el mensaje que el Señor quiere que yo comparta en este día. Amén. Cada uno de nosotros tenemos que estarnos poniendo a cuenta en todo tiempo y en todo momento con el Señor. Amén. Cada uno de nosotros sabemos que no somos perfectos y cada uno de nosotros podemos cometer errores. A veces creemos que por estar en un ámbito espiritual un poco mayor, es que nosotros ya nadie va a poder venir a ministrar nuestra vida, ya nadie nos puede exhortar, ya nadie nos puede decir nada, pero no es así. No importa la condición en la que yo esté, el nivel en el que yo esté, pero siempre Dios va a poner una persona que me dé una palabra de fe, una palabra de aliento para yo continuar y avanzar en el reino, en los caminos del Señor. Amén. Entonces, aunque muchos no quieren hablar de este tema, porque hay muchos que no quieren predicar de este tipo de temas, no quieren predicar de arrepentimiento, pero el mensaje del arrepentimiento es el mensaje que predicó Jesús y es el primer mensaje que Jesús predicó cuando Jesús vino aquí a la tierra. Fue el arrepentimiento y para ello nosotros nos vamos a centrar aquí en Mateo 4 del 12 al 17. Ahí nos vamos a estar centrando en Mateo 4 del 12 al 17. Ahí vamos a estar. Entonces, en este tiempo que nosotros estamos viviendo en la actualidad, nosotros hoy debemos de tener bien claro, iglesia, más que nunca que Jesús, los apóstoles, no solamente Jesucristo, sino los apóstoles y los grandes predicadores, escúcheme bien, predicaron del arrepentimiento. No solamente Jesucristo, Juan el Bautista y muchos hombres de Dios conocidos, Gigi Ávila, muchos predicadores a nivel mundial que nosotros conocemos y han sido de bendición para miles y millones de personas en el mundo, han predicado de el arrepentimiento. Entonces, Jesús, sus apóstoles, los grandes siervos de Dios, a través de toda la historia vienen predicando del arrepentimiento. Y fuera de este mensaje nosotros tenemos que entender, iglesia, que no va a haber entrada al reino de los cielos.
Fuera del mensaje del arrepentimiento no puede haber entrada al reino de los cielos, y la palabra de Dios es clara y así lo dice, y ya lo vamos a ir estudiando y lo vamos a ir viendo. Hoy en día muchos saben que están viviendo en frustración, saben que están viviendo en amargura, saben que están viviendo en agonía, saben que están viviendo ahorita, que estamos viviendo esta crisis de la pandemia y todas las cosas que estamos viviendo a nivel mundial. ¿Y sabe por qué se debe todo eso que nosotros estamos viendo? Porque todavía no hay un genuino arrepentimiento, más que todo en la iglesia, porque la iglesia viene fallando y tenemos que entender que la iglesia somos nosotros. La iglesia no son aquellas 4 paredes, ese es un templo. La iglesia somos nosotros, la iglesia es ustedes, cada uno de nosotros somos la iglesia. Entonces, hay muchos que en este tiempo están profesando ser cristianos. Dicen, yo soy cristiano, yo soy cristiana, pero de arrepentimiento se han olvidado. O sea, es fácil decir yo soy cristiano, yo soy cristiana, pero se me es difícil a mí arrepentirme de las cosas que yo sé que estoy haciendo mal. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo y estamos viviendo. Aunque ya confesaron algunos sus pecados, aunque algunos ya vinieron a Cristo, confesaron sus pecados, se bautizaron, vinieron a los caminos del Señor, pero aún así están viviendo en agonía, en tristeza, en depresión, quejándose. Veo muchos cristianos que han perdido la fe, que ya no quieren asistir ni a la iglesia. A veces solo con estar conectados a través de una red social creen que solamente con eso se van a llenar. ¿Por qué? Porque no hay todavía un genuino arrepentimiento en nosotros todavía como seres humanos, iglesia. Entonces, este tiempo que nosotros estamos viviendo es un tiempo en donde nosotros debemos de ponernos a cuentas con Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Dios nos está hablando a nosotros del arrepentimiento porque Dios quiere que toda su creación se vuelva al arrepentimiento, ya que su venida está cerca, y eso es lo que el Señor nos está llamando, nos está gritando a nosotros. Yo llego pronto, mi venida está cerca y no hay arrepentimiento. Yo estoy cerca y mi iglesia no se está arrepintiendo. Pronto se va a marchar la iglesia de esta tierra y nosotros como cristianos lo podemos sentir. Hay muchos chicos, hay muchos jóvenes y hay muchas personas que se han apartado de los caminos del Señor, pero el Señor los está llamando a través de ¿qué? A través de la oración, a través de la intercesión, que muchos en el anonimato están haciendo en obediencia a Dios. Porque en obediencia a Dios hay un pueblo, hay un pequeño remanente que está apartado, intercediendo, orando, así como lo hizo el rey David cuando estuvo con persecución. Él se metió a una cueva y ahí empezaron a llegar aquel montón de hombres y mujeres en el espíritu, que estaban en el mismo espíritu de él, para que otro remanente llegara. Y de esa misma manera el Señor lo está haciendo y lo va a hacer. Hay muchas personas que tienen 10, 8 años de estar apartados en los caminos del Señor, pero yo creo y tengo la firme certeza y la convicción y la ciencia cierta de que la palabra de Dios es clara y se va a cumplir, y el Señor, así como dice su palabra, que Él no viene por justos, sino que Él viene por pecadores. Hay muchos que van a regresar a los caminos del Señor, y eso es lo que nosotros como iglesia tenemos que hacer. Para que eso llegue a suceder, nosotros tenemos que predicar del arrepentimiento. El arrepentimiento es en realidad, jóvenes, cuando una persona, un hombre o una mujer se ha convertido de una manera genuina. Cuando un hombre y una mujer se ha convertido de una manera genuina es porque ha habido un arrepentimiento genuino. Si una persona no tiene arrepentimiento genuino, esa persona jamás va a querer cambiar el estilo de vida que está viviendo. Se va a acomodar. Va a querer el evangelio light, que solo le hablen prosperidad, prosperidad, vas a tener, vas a recibir, te van a dar, pero nada de exhortación, nada de ministración, nada de liberación, nada de sanidad interior. Entonces, miremos lo que dice la palabra de Dios aquí en Mateo 4:17, lo vamos a leer solo el 17. Amén, ¿lo tenemos? Como dice en Mateo 4:17, solo el 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces podemos ver que en este texto bíblico, cuando nosotros leemos Mateo, podemos ver que es el primer mensaje que Jesús predica. Y ese primer mensaje que Jesús le predica a la humanidad fue del arrepentimiento. Entonces yo me pongo a pensar, Jesucristo en esta tierra solo duró 33 años. Pero él vivió 30 años antes de empezar su ministerio. En esos 30 años que él vivió en esta tierra, él lo que hizo fue estar observando cómo estaba el pueblo de Israel.
cómo el pueblo estaba. Y el Señor, me imagino que en ese momento Él miraba la destrucción de los hogares, miraba las injusticias de los jefes, de los patrones, cómo trataban a sus siervos. Él miró el desorden en los jóvenes, vio cómo estaban ellos viviendo más del desorden y sus pasiones desenfrenadas, más que buscar de Dios. Él miró, yo me imagino en esos 30 años, Jesús vio cómo se oprimían a los trabajadores, cómo los trabajadores eran oprimidos, cómo los jefes venían y le quitaban lo que no les pertenecía a ellos. Él miró tantas cosas, los mercaderes en ese tiempo, cómo se aprovechaban de las personas que trabajaban y les quitaban lo que no les pertenecían, los prestamistas. Todo lo que Él miró, todo lo que Él vio, y no solamente eso, Jesús en medio del camino de esos 30 años, antes de Él comenzar su ministerio, Él pudo observar que el pueblo de Dios vivía en una religión. Él pudo ver la religión. Él pudo ver que la gente verdaderamente no tenía un arrepentimiento genuino, sino que la gente que se llamaba ser cristiana en ese tiempo eran religiosos. Por eso nosotros vemos la palabra de Dios de que Él confronta a los fariseos y a los hipócritas. Y eso mismo está sucediendo en este tiempo. Lo mismo que Jesús vivió en aquel momento se está viviendo en este tiempo. Yo me imagino que en esos 30 años Él vio todo eso, que cuando Él vino y Él empieza a predicar, porque los 3 años de ministerio de Jesús fueron 3. El primer año, que fue un año en donde Él se está preparando, el año de preparación. El segundo año de ministerio de Él es el año de popularidad, que es donde todo el mundo ya empezaba a hablar de un Jesús que sanaba, que liberaba, que cuando se acercaban tenía algo de parte de Dios. Y el número 3 fue cuando Él ya vino de vida resucitada. Solo esos fueron 3 años de ministerio, y en esos 3 años de ministerio Jesús hizo maravillas, hizo muchas cosas. Entonces yo me puedo imaginar que Jesús, cuando trae el mensaje y Él habla del arrepentimiento, es por todo lo que Él venía viendo a lo largo de esos 30 años. Él sabía que la humanidad, Él sabía que ese pueblo le estaba haciendo daño a Dios. Era necesario que Él, cuando empezara a predicar, Él hablara del arrepentimiento. Entonces, yo más adelante me enfoqué en Mateo 23. Yo estuve leyendo Mateo 23, y cuando nosotros vemos Mateo 23, nosotros vemos cómo Jesús, cuando empieza a predicar también, Jesús viene y Jesús confronta en el templo a todos los fariseos y a todos los mercaderos que estaban ahí. ¿Cómo Él hizo? ¿Cómo Él sacó a todo el mundo de ahí? Porque estaban contaminando la casa de Dios. Vemos cómo Jesús exhortaba a los religiosos, a todos los fariseos de ese tiempo. Él sabía que mucho podían saber ellos de la ley, como lo dijo Xavier, pero que ellos estaban viviendo la ley, ellos estaban bajo una ley, pero ellos verdaderamente no estaban buscando el rostro del Señor. Ellos lo que estaban haciendo era viviendo de la ley, y no practicaban ellos ningún tipo de arrepentimiento. Jesús veía que ellos no tenían ningún tipo de arrepentimiento por haber matado a los profetas de Dios, que Dios había mandado. Todos ellos dijeron, si nosotros hubiéramos sabido que eran los profetas, quizás no nos hubiéramos matado. Pero Jesús les dice y los exhorta que eran hipócritas. Eran hipócritas. Porque ellos ahí estaban sabiendo que Él era el Mesías y se lo estaban diciendo, y aún así lo mataron. Y fue cuando Él les empezó a decir a todos los fariseos, y Él dijo bien claro en su mensaje, arrepiéntanse. Cuando Él dice arrepiéntanse, Él deja muy claro que la primer clave para poder entrar a las bendiciones de Dios es tener un genuino arrepentimiento. En este tiempo que nosotros estamos viviendo, como en ese tiempo, muchas personas seguían a Jesús en ese tiempo porque querían un milagro, porque querían una sanidad, porque querían una maravilla. Igual en este mismo tiempo, hay muchas personas que se les habla de Jesús y quieren venir a Jesús por lo que Él puede hacer con cada uno de nosotros, pero no por lo que Él es. Y eso es lo que a Dios no le está agradando. Y es por eso que nosotros, hermanos, estamos viviendo todo lo que está pasando en esta tierra. Porque a Dios ha llegado tanta injusticia, al trono de Dios ha llegado toda la inmundicia que aquí en la tierra estamos haciendo como seres humanos. Sin arrepentimiento no hay entrada al reino de los cielos. ¿Cuántos me dicen amén? Nosotros tenemos que tener claro de que sin el arrepentimiento y genuino no va a haber entrada al reino de los cielos.
Hay personas que dicen cuando se muere alguien que descanse en paz, que Dios lo recibe en su santa gloria. Ah, sí, ojalá Él ya esté en el cielo con papito Dios descansando. Pero tú te has puesto a pensar verdaderamente, si tú vas a ir al reino de los cielos, lo primero que el Señor te está diciendo es arrepiéntete. Si tú y yo no nos arrepentimos de la vana manera de vivir y las cosas que nosotros estamos haciendo, no vamos a poder entrar al reino de los cielos, y eso es claro. Entonces yo no puedo decir si ha ido al reino de los cielos mi padre, porque a mí no me consta, porque yo no sé cómo, por mucho que fue mi padre, yo lo amé. Solo Dios es el único que sabe cómo estaba él con el Señor. Si yo no me arrepiento de las cosas malas que yo hago en esta tierra, en el momento que yo tengo vida, ya después de la muerte ya no hay salvación. Hay que arrepentirse para poder entrar al reino de los cielos. Esta es una verdad escrita en la palabra de Dios. Cuando vino Jesús y Jesús predicó de esto, Él no estaba inventando algo. Él no lo estaba imaginando. Esta palabra de Dios es algo que nosotros como seres humanos no lo podemos cambiar. Hay personas que se quieren centrar en un mensaje y el mensaje que quieren dar es un mensaje para que la gente se aliente. Óyeme, tú tienes un llamado de parte de Dios, tú vas a tener esto, vas a tener aquello. Que sí, que el Señor habla de diferentes maneras, pero no vayamos y busquemos al Señor porque el Señor me va a dar algo, porque el Señor me tiene que entregar algo, porque es que yo tengo esto y yo sé que es mío. Sí, el Señor te va a dar conforme a su voluntad y conforme al arrepentimiento genuino que hay en tu corazón, porque el Señor escudriña los corazones. Esta palabra de Dios es tan santa y tan sagrada que ninguno de nosotros la podemos cambiar, ni alterar, ni adulterar. Porque dice la palabra de Dios que si nosotros nos atrevemos a cambiar la palabra de Dios, a adulterarla, va a venir juicio sobre nosotros. Y ese juicio que va a venir sobre nosotros es un juicio eterno. Y el Señor nos habla que el juicio que manda son plagas, como las plagas que cayeron en Egipto por desobedientes, porque estaban oprimiendo al pueblo de Dios, y Dios envió a hablar a través de Moisés a Faraón. Y cuando Moisés hablaba era la voz de Dios, porque cuando Moisés hablaba era una conexión directa que tenía con Dios, o sea que quien hablaba era Dios mismo a través de ese hombre de Dios. Igualmente en este tiempo el Señor está hablando, pero las personas cuando se les habla la verdad huyen y salen corriendo, no quieren estar ahí donde se les habla la verdad. Están llenas multitudes de gente en lugares, en templos, en donde se les está hablando pura mentira, puro fariseísmo, pura hipocresía, pero está lleno. A la gente le gusta lo almático, la emoción. Y nosotros ya no estamos para la emoción, iglesia, y eso me decía el Espíritu Santo de Dios. No tengas miedo, predica lo que yo quiero que tú prediques. Ahora vamos a ir ahí al Deuteronomio 4:2, lo que dice. Nosotros no podemos estar cambiando la palabra de Dios, no la podemos adulterar, no la podemos nosotros adulterar, ni quitar, ni poner. Es como que estemos fornicando con la palabra de Dios cuando nosotros venimos y nosotros estamos quitando, agregando, poniendo cosas que el Señor no nos ha dicho. Mira lo que dice en Deuteronomio 4:2. Alguien que lo tenga, que me lo lea. Miréis a la palabra que yo os mando, miren y miréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Amén. Amén. Mira cómo dice Deuteronomio 4:2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, dice, ni disminuiréis de ella, dice, para que guardéis los mandamientos que Jehová vuestro Dios os ordenó. Eclesiastés 3:14 dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo sobre aquello, no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. ¿Por qué lo hace Dios? Dios nos está advirtiendo y nos advierte a nosotros que no añadamos, que no quitemos, que no agreguemos lo que no está en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es pecado. Dice en el Apocalipsis 22, 18 y 19, yo testifico a todo aquel que oye la palabra, dice, las palabras de las profecías, dice, de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, dice, Dios traerá, y léalo usted ahí como dice, Dios traerá sobre él, ¿qué dice? Las plagas, dice. Dios traerá sobre él las plagas, dice, que están escritas en este libro. ¿Por qué nosotros estamos viviendo tantos desastres, tanta plaga? Miren cómo estamos viviendo esto del coronavirus. ¿Por qué estamos viviendo esto nosotros? Por la desobediencia, porque muchos están haciendo de la palabra de Dios una mercancía y a Dios no le está agradando.
Apocalipsis 22, 18, 19, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él, dice, las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de la palabra del libro de estas profecías, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea que nosotros, iglesia, no podemos estar hablando, poniendo, quitando la palabra de Dios. Y Jesús mismo comenzó a predicar arrepentimiento. Ahora bien, yo me pregunto, ¿por qué la gente no quiere hablar del arrepentimiento? ¿Por qué hay predicadores que no quieren tocar este tema? ¿Por qué no quieren hablar del arrepentimiento? Si esto es lo primordial, es lo primero que Jesús empezó a predicar cuando Él empieza su ministerio y Él empieza a predicar. Las primeras palabras que salieron de la boca de Jesús fue: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén, gloria a Dios. Eso mismo nos está diciendo el Señor en este momento: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Maranata, Cristo viene, hermano, Cristo viene pronto, y por eso es importante que este tema del arrepentimiento nosotros no lo hagamos a un lado. Es importante que este tema del arrepentimiento nosotros no solamente lo tengamos en nuestra mente, sino que nosotros lo tengamos en nuestro corazón y lo hagamos vida. Es importante que nos arrepintamos para poder ir a ayudar a otras personas. Yo no puedo pretender ir a ministrar a una persona si yo estoy llena de un montón de cosas que no quiero presentárselas al Señor. Y si yo se las presento, yo no quiero todavía librarme de ellas y sé que me están perjudicando. ¿Cómo voy a ir a imponer manos en una persona si yo estoy en fornicación, en adulterio? ¿Cómo voy a ir a imponer manos en una persona si vengo yo y estoy masturbándome, estoy viendo yo pornografía? ¿Cómo voy a ir yo a ministrar a una persona y a hablarle de Cristo si yo vengo y yo ando haciendo cosas incorrectas delante de Dios? Esas pueden ser pecados grandes, y hay otros pecados: chisme, murmura y muchas cosas. A estar viendo cosas que uno no debe de ver. Entonces todos, ninguno de nosotros somos santos. Todos tenemos que estar en arrepentimiento genuino todos los días, porque el arrepentimiento es todos los días, hermano. El arrepentimiento no solo es: hoy vengo, me arrepiento, fui, me ministraron, ya fui liberado, ya me sané y ahora ya me voy. Hasta el otro domingo voy a regresar, y en esa semana venga a saber qué habrá pasado por tu mente, por tu cabeza. Satanás se te presentó por allá, te dio un gustito la carne, te fuiste, te devoraste ese trocito de carne. El otro domingo voy y me ministro y me liberto, y ya, la otra semana, y así vamos a estar jugando. No se puede, porque Dios no puede ser burlado. Dios está esperando que su pueblo se arrepienta de corazón. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Él pronto viene. Y Él no quiere que tú y yo perezcamos. Él quiere que cada uno de nosotros seamos salvos, y es por eso que el Señor nos está exhortando y nos habla, que hablemos del arrepentimiento. Dice la palabra de Dios aquí de que el que cambie, el que se atreve, dice, el que, si alguno dice quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará de su parte del libro. O sea que si nosotros estamos inventando cosas que Dios no ha dicho, y yo digo que Dios las dijo cuando Dios no las ha dicho, el Señor dice que si nosotros lo hacemos, nos va a quitar a nosotros del libro de la vida y de la ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. No podemos estar hablando, poniendo, quitando, agregando cosas que no están en la palabra de Dios. Así como Egipto recibió esas plagas, así mismo esas plagas vienen para cada uno de nosotros. El coronavirus es algo que está pasando a nivel mundial. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere arrepentimiento en toda la humanidad. Es necesario que todo esto acontezca. En la palabra de Dios, Mateo 24. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros? Estamos viviendo rumores de guerra, terremotos, huracanes, tanta cosa que estamos viendo. Y aún así Dios nos está diciendo: arrepiéntete, arrepiéntete. Y no nos queremos arrepentir. No nos queremos arrepentir. El Señor quiere que lo busquemos. Miremos lo que dice el Señor en su palabra en Segunda de Crónicas 7:14. ¿Qué es lo que dice el Señor en Segunda de Crónicas 7:14? Dice la palabra de Dios: si se humillare mi pueblo, dice, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, dice, y buscaren mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces, dice, yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
Hay muchos que quieren ser perdonados, ¿sí? ¿Cuántos decimos amén? Hay muchos que quieren que este coronavirus se vaya, pero ¿qué es lo que el Señor está pidiendo? El Señor dice aquí, si mi pueblo se humillare, el Señor quiere que nos humillemos, el Señor quiere que busquemos su rostro, el Señor quiere que oremos. Pues esta palabra debe de cumplir la cabalidad. Si queremos recibir las promesas de Dios a nuestra vida, debemos de hacer eso. Porque eso está escrito en la palabra de Dios. Las bendiciones no van a venir y no van a caer así por así a nuestra vida. Tenemos que esforzarnos, ser valientes y buscar verdaderamente la presencia de Dios y buscar cambio y transformación en nuestra vida. Vamos a leer lo que dice Juan 1:14. Mira lo que dice Juan 1:14. Amén. Léalo. Ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Amén. Entonces podemos ver a través de la palabra que Dios mismo se hizo hombre y habitó aquí con nosotros. Y aún así, ¿por qué lo entregan? ¿Por qué lo matan? Porque esa gente todavía no estaba arrepentida. Esa gente todavía no tenía un cambio genuino. Esa gente verdaderamente lo que estaba viviendo era una religión. Si en este momento Cristo Jesús vuelve a venir, así como vino en aquel momento, que no será así, lo vuelven a matar. Porque estamos peor o igual que en ese tiempo. Recordemos que Jesús dijo también en Mateo 24:35, el cielo, dice, y la tierra, dice, pasará, dice, mas mi palabra no pasará. ¿Cuánto? Porque hay mucha gente que me dice a mí, usted está diciendo que Cristo viene, que Cristo viene. Yo ya estoy cansada. Hay gente que me ha dicho a mí de estar predicando el arrebatamiento, el rapto, y si hace años que se está diciendo que Cristo viene. Pero yo te lo puedo decir que yo soy de esta nueva generación. Mi abuelo fue pastor y hay otras personas que el papá de mi abuelo fue pastor y predicó de lo mismo. Pero es el deber de nosotros predicar lo que Dios quiere que se predique. Para nosotros 1000 años son bastantes, pero para Dios 1000 años es como un día. Así es que nosotros no podemos entonces estar, porque para Dios 1000 años es un día para Él, entonces nosotros no podemos venir y desvirtuar lo que el Señor quiere que se predique. Arrepentimiento, ¿a qué se refería Jesús cuando venía Jesús y Jesús hablaba del arrepentimiento? Cuando Jesús dijo arrepentíos, no se refería solamente a sentir un poco de remordimiento, porque hay personas que vienen y creen que arrepentirse es tener un remordimiento por haber hecho algo malo. Ay, es que tengo aquella cosa porque hice algo malo. Tampoco es hacer una confesión de pecados a una persona. Ay, que yo me voy a ir a confesar ahí con un padre o yo me voy a ir donde la pastora a contarle todas mis penas. No es así. Hay personas que creen que ese es el arrepentimiento, pero no es ese, no es el remordimiento ni es la confesión de pecados. No es eso el arrepentimiento. Tampoco es hacer una confesión de pecados en un altar tampoco. Y estar cometiendo los mismos pecados. Si yo vengo y yo hago eso, está perfecto que yo lo hago, pero tiene que ser con un corazón constricto, humillado y verdaderamente deseoso de querer cambiar para que haya un arrepentimiento genuino. Si no, eso no es arrepentimiento. Eso no es arrepentimiento, estar lanzando lágrimas de cocodrilo y ya lanzaste lágrimas de cocodrilo y después andas haciendo lo que te venga en gana. Eso no es arrepentimiento. Para Dios todos los pecados son iguales, porque hay unos que dicen, estos pecados los dejé, pero estos todavía no los he dejado. Ahí poco a poco los voy a ir cambiando. No, es que no es así. Cuando tú vienes y tú te arrepientes de corazón, Dios te limpia y Dios te quita toda esa porquería. Dios te quita toda esa porquería. Yo no te puedo decir, a ti te lo va a quitar en un día, a ti te lo va a quitar en 2 semanas. Hay personas que yo he visto el cambio en 1 semana, hay personas que yo he visto el cambio en 1 mes, hay personas que yo he visto el cambio en 3 meses, dependiendo, porque cada proceso es diferente de cada persona, pero yo creo que el proceso de cada uno de nosotros depende del corazón que nosotros tengamos dispuesto. Si su corazón está dispuesto, el Señor claramente va a estar dispuesto también para sanarlo y para liberarlo. Para Dios todos los pecados son iguales, igualito el fornicar, el adulterar, el hacer brujería, el hacer hechicería, el robar, todo, etcétera, matar. Tampoco Jesús nos dijo a nosotros que haya una medida de orden de pecados. Estos sí y estos no, estos sí los voy a perdonar y estos no los voy a perdonar. Jesús no nos dejó establecido a nosotros un orden de pecados que unos iban a ser perdonados y otros no, o que estos eran más fuertes que estos. No, pecado es pecado, hermano. Todos los pecados para Dios son iguales.
Hay algunos que dicen, algún día voy a cambiar. Hay personas que yo he ido a evangelizar y yo me acordé en la madrugada y yo lo escribí así. Hay algunos que uno predica, uno los evangeliza y le dicen, es que mire, porque en mi país dicen loco o loca. Hay personas que yo he conocido de mi país y yo los he evangelizado, es que mira, loca, a mí todavía no me ha llegado el momento, todavía no es mi tiempo. Ah, si vos cuando estabas chavala, o sea, joven, en mi país así dicen, vos la vivías. Ah, pero entonces déjame vivir mi vida. O sea, ¿cuánto no hubiera dado yo? Porque a mis 15 años yo allí hubiera estado predicando la palabra de Dios, pero la voluntad de Dios fue que a mis 30 años verdaderamente, 27 años, verdaderamente yo tuviera el encuentro sobrenatural de Dios. Porque yo anteriormente, toda mi adolescencia que me llevaron a la iglesia y mi niñez, lo que era una religiosa. Niña no sabía, porque uno niño va por la merienda, y somos sinceros, yo iba por la merienda y porque me gustaba pintar y colorear, y me encantaba jugar con los niños de la escuela dominical. Cuando era adolescente iba porque había algún chavo ahí guapo, de la alabanza o de la batería, que a mí me gustaba. O sea, son cosas que uno también ha pasado. Pero ¿por qué viví esas cosas yo? Porque yo no tenía un arrepentimiento genuino, porque todavía yo no había tenido un encuentro con el Señor. Cuando nosotros tenemos un encuentro sobrenatural con Dios, allí las cosas cambian. Allí cambia tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de actuar, tu manera de sentir. Todo cambia en ese momento, porque es algo que compunge tu corazón. Es como que Cristo mismo entra en ti. Entonces, cuando Cristo mismo entra en ti, es cuando hay un arrepentimiento genuino. Entonces ya no puedes hacer eso que tú hacías, porque a ti te va a dar asco, te tiene que dar asco. Si a ti no te da asco eso que tú hacías antes, ese pecado que a ti te estaba martirizando, no te da asco, no hay arrepentimiento. A mí no me venga diciendo, hermano, que usted está arrepentido. No, no hay arrepentimiento. A mí me tiene que dar asco ese pecado que yo cometí. Si no me da asco, me tengo que preocupar y tengo que ir al pie de Cristo a decirle, me arrepiento, Señor, ayúdame, y a clamar, porque ninguno de nosotros somos perfectos. Ninguno de nosotros somos perfectos, amén. Entonces, cuando vino Jesús y Jesús estaba hablando del arrepentimiento, Jesús le hablaba al mundo entero. A todo el mundo le estaba hablando. En ese momento le estaba hablando al pueblo de Israel, pero le está hablando a todo el mundo el Señor. Y a todo el mundo le está diciendo en este momento, no hay nada bueno en la vida de ustedes. Eso es lo que el Señor nos está diciendo, no hay nada bueno en la vida de ustedes. Necesito un cambio, y ese cambio tiene que ser total y tiene que ser de raíz. De raíz, el Señor quiere que nosotros cortemos de raíz. La manera de hablar, la manera de pensar, la manera de caminar, con quién vamos a caminar. Si yo sé que yo me llevaba en la discoteca, que yo me llevaba haciendo esto, bebiendo en los bares, aquellos amigos con los que yo me llevaba, no es que yo los voy a despreciar, pero el mismo Espíritu Santo de Dios me va a decir, no vayas a ese lugar. No vayas a ese lugar. Yo tengo que dar testimonio de que verdaderamente yo tengo un cambio y una transformación, para que esos amigos míos que estaban allá, si verdaderamente yo los considero amigos, tienen que ver en mí un cambio para ellos venir a los caminos de Cristo. Es importante que haya un cambio en ti y en mí, para que aquellas personas en las cuales anduviste tú también perdido o perdida y desordenada, vengan a los pies de Cristo. Y eso es algo que a nosotros se nos va a demandar, aunque nosotros creamos que no. ¿Cuántos decimos amén? Hay algo muy importante que sucede cuando un hombre y una mujer han dado en el mundo y luego tiene un encuentro sobrenatural con el Señor y Dios quebrante ese corazón. Hay algo tan bonito que sucede, y eso lo tiene que tener todo hijo de Dios, todo cristiano, y es el practicar la misericordia de Dios. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Yo anoté algo de una prédica anterior que yo tenía, de la misericordia de Dios, que yo prediqué, y la misericordia de Dios es la capacidad de sentir compasión por los que sufren. O sea, yo siento compasión por las personas que sufren, y yo tengo aquellas ganas de apoyar a esas personas, como ustedes que han venido, y yo sé que vienen de parte de Dios a decirme a mí, pastora, nosotros queremos hacer esto, queremos hacer aquello, ir a visitar la gente que está en la calle, que no tiene comida, llevarles comida, tantas cosas que el Señor pone en nuestro corazón que nosotros hagamos. Compasión, misericordia por esas personas que no tienen más que todo a Cristo en su corazón, que no lo tienen. Entonces la misericordia puede manifestarse de diversas formas, porque la misericordia de Dios no solamente se puede manifestar de una manera de yo dar alimento natural,
sino también el dar alimento espiritual. La misericordia de Dios se manifiesta también cuando yo vengo y yo enseño, yo doy enseñanzas de la palabra de Dios, yo predico la palabra de Dios, yo exhorto y le hablo a la gente del cambio, de la transformación que Dios ha hecho en mí. Parece complicado, a veces parece complicado, pero con la ayuda del Señor, nada es complicado, hermano. Entonces, vamos a buscar otro texto bíblico y nos vamos a ir a Mateo 10, del 26 al 28, vamos a leer. Y vamos a hablar de algo aquí que sucede por lo general. Hay personas que cometen un pecado, por ejemplo, lo pongo así porque el Señor me lo mostraba así. Personas que cometen un pecado y vienen y dicen que se han arrepentido de ese pecado, pero en realidad en su mente todavía lo tienen ese pecado y todavía continúan y continúan y continúan y continúan haciendo lo mismo. Hay algo muy importante y es el pensamiento. El pensamiento que nosotros tenemos en ese momento nos está haciendo a nosotros caer en ese desorden que nosotros teníamos antes. Entonces, miremos aquí lo que dice Mateo 10, 26, 28. Porque yo vengo y mi pensamiento viene algo que me dice, hazlo, nadie te está viendo. Entonces yo vengo y yo digo, bueno, yo ya fui a la iglesia, yo ya hablé con el pastor, con la pastora o con mi líder, mi mentor, y yo ya le dije que yo me había arrepentido. Yo he pasado sanidad interior, liberación, y bueno, y todo está guay, todo está bien, macizo. Pero en esa semana yo no veo a un pastor, líder, nada, ni nada, de nada. Y se me viene el pensamiento, ¡guau! Un ejemplo, por ejemplo, la pornografía a mí me tenía loco o loca y nadie me está viendo, pero Dios te está viendo. El detalle muy importante que hay es que a veces nosotros creemos que ese pecadito pequeñito, cualquiera que sea, yo menciono ese, pero puede ser otro, mentiroso, chismoso, y metiste un chisme, cualquier cosa puede ser. Y en ese momento yo creí que nadie me estaba viendo, pero es bien peligroso porque Dios nos está viendo. Es bien peligroso, ¿sabes por qué? Porque la mentira a nosotros nos humilla y nos degrada. Y no hay nada, mire cómo dice la palabra de Dios en Mateo 10, el 26, el 28. Así que no, dice, los temáis, dice, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decilo a la luz, y lo que os digo, proclamar. Ajá. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Gloria a Dios. Amén. Entonces a veces nosotros tenemos miedo. Ay, es que me da miedo que se enteren de mis pecados el pastor. Ay, que no se vaya a enterar vos, mis amigos, ni mi vecino. Ando en fornicación y escondidito por allá. No, si en la montaña donde te vas a meter, ahí está el Señor viéndote. Allí en ese coche donde te vas a meter, ahí está el Señor viéndote. Ahí donde te fuiste a fumar el porro, allí está también Dios viendo. Ahí donde estabas chismeando, ahí está el Señor viéndote. Allá donde estabas viendo la pornografía, allí está el Señor viéndote. No hay nada secreto que no haya de manifestarse y salir al descubierto. A Dios no podemos nosotros hacerlo mentiroso, iglesia. Este es el tiempo de la restauración. Porque si Dios quiere que se hable de arrepentimiento es porque Él quiere hacer algo. Y lo que Él quiere hacer es la restauración. Él quiere hacer un renuevo espiritual. Él quiere que venga un avivamiento a las naciones. Pero ya lo veníamos diciendo, el avivamiento que Dios quiere es un avivamiento en el corazón de cada uno de nosotros. Él quiere que haya allí avivamiento en tu corazón, en mi corazón. El Señor envía que te arrepientas, que yo me arrepienta antes que sea demasiado tarde, porque si no, el enemigo nos va a arrastrar al infierno, iglesia. Ese es el lugar donde el enemigo nos quiere arrastrar a cada uno de nosotros. Sobre todas las cosas, tenemos que nosotros ser obedientes a Dios. ¿Cuántos decimos amén? Cuando nosotros no dejamos y no abandonamos los pecados, no ha habido un arrepentimiento. Si yo no dejo y no abandono esas cosas que a mí me gustaba hacerlas, entonces no ha habido un arrepentimiento. No importa cuántas lágrimas de cocodrilo hayamos derramado, porque a veces las lágrimas que nosotros derramamos son de cocodrilo, porque hoy los derramamos y decimos delante de la presencia de Dios, pero ya la semana siguiente yo ando volviendo a hacer las mismas cosas. Es imposible porque no pueden salir dos aguas.
de una misma fuente. De una misma fuente no sale agua dulce y de agua salada. De una fuente tiene que salir o agua dulce o agua salada. O eres sal, o eres luz, mejor dicho, o eres tiniebla. Entonces no se puede. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra de Dios en los 4 evangelios, ahí nos demuestran que Jesús predicó del arrepentimiento. Y lo vamos a ver, yo lo anoté aquí para que ustedes no, yo lo voy a leer. En Mateo 4:17 dice, y dijo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego en Marcos 1:14 y 15 dice, Jesús vino a Galilea predicando ¿el qué? El evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio. En Lucas 13:5 dice, Jesús clamó a las multitudes, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Igualmente, el Señor nos habla del arrepentimiento a todos, no importa la raza, el credo, el color, el Señor nos habla del arrepentimiento a todos. Miremos lo que dice en Juan 7:7, Juan 7:7 dice, no puede, dice, el mundo aborreceros a vosotros, dice, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él, que sus obras son malas. A veces tenemos miedo y tenemos temor. Ay, es que si yo predico, si yo hablo lo que Dios me dijo, me van a aborrecer. Es que le voy a caer mal a mi novio, a mi chava, a mi chavo, a aquel que me gusta, o a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, al pastor. No, tú tienes que hablar lo que Dios quiere que tú hables. Los 4 evangelios nos hablan de Jesús. O sea que Jesús le dio una vital importancia a este tema del arrepentimiento. En Lucas 5:32 dice, no he venido, dice la palabra de Dios, a llamar, dice, a justos, sino a pecadores. ¿Y para qué el Señor viene a llamar a pecadores? Para que los pecadores vengan al arrepentimiento. Por eso Dios dice, Él no viene a llamar a justos. El Señor sabe y conoce el corazón mío, el de cada uno de nosotros. Si el Señor sabe que tú estás a cuenta con Él, el Señor sabe de que tú puedes pecar en cualquier momento con cualquier cosa mínima. Pero el Señor sabe que aquellos que están allá, aquel montón de gente pecadora, es necesario que los que están a otro lado, que están buscando la intimidad con Él, se preparen para que vayan por aquel remanente. El Señor no puede mandar a pecadores por otros pecadores. No se puede. Tienen que ser personas restauradas, sanadas, liberadas, personas que estén en la presencia del Señor y estén a cuenta con el Señor en todo tiempo y en todo momento. En todo tiempo y en todo momento. Porque esto es no parar. Si el Señor te dice en una semana no duermas, ponte a orar. Ponte a orar, porque a veces nosotros decimos que calor y está haciendo frío, o no puedo dormir y te mueves, y a veces te duele la espalda. No, es porque Dios te mandaba a orar y no quisiste obedecer. No sé si cuántos decimos amén, cuántas veces nos ha pasado. A mí me ha pasado, que yo digo, no puedo dormir. No, es que Dios te está diciendo, ora, levántate, ponte allí ya, ahorita, a orar, a interceder. Jesús está más interesado en el arrepentimiento que en las personas, escúcheme bien, que las personas se muevan en la sanidad y de los cuerpos. Y hay muchas personas que están equivocadas. Actualmente vemos muchos concentrados en el mensaje de la prosperidad y en el mensaje de lo sobrenatural. Sí, yo me muevo en lo sobrenatural. Pero no están concentrados en el mensaje del arrepentimiento. Y eso era lo que el Señor me decía a través del Espíritu Santo. 2 semanas hablándome el Señor. El Espíritu Santo de Dios el Señor quiere moverse a través de hombres y mujeres en los poderes sobrenaturales, en las manifestaciones de los poderes sobrenaturales, para que vengan al arrepentimiento. Ese es el propósito de la sanidad, de los milagros, de las maravillas. No es la vanagloria. No es el quererme yo el super saiyajin o la super saiyajina, porque, es que, ¿y vos qué sos vos? Yo he escuchado, ¿y vos qué sos? No, yo evangelista, yo, mira, soy profeta, soy apóstol, sí, soy apóstol, soy profeta, y me muevo también, mira, en el ministerio de lo sobrenatural, pero en todo vos, ¿y vos? Evangelista, bueno, ya te vas a levantar, vení, te voy a pasar de mi unción. No, si es que la unción viene de Dios, del cielo, y Dios la va a dar conforme al corazón, y es importante, sí que son importantes los dones espirituales, pero nosotros venimos, sí, y yo conozco personas
Yo conozco personas, y usted es pastora, sí, ¿y a qué países se ha movido? No, si yo me vine en el 2013 aquí de misionera y yo estoy aquí llevando la palabra. Ah, no, hermana, pero usted está despabile, póngase pilas, tiene que viajar, tiene que ir a otros países. Yo ya fui Canadá, Europa, me moví allá y todo. Pero no sabemos nosotros, o sea, no es eso. Jesús no se movió. Jesús cuando vino, mire, el Espíritu Santo de Dios nos va a dar a nosotros conforme a nuestro corazón para que nosotros nos midamos en la sanidad, en los milagros. Pero Jesús dejó muy claro que el gran propósito que tenían estos milagros que Él hacía era solamente que la gente se arrepintiera. Él manifestó el poder aquí en la tierra, pero era para que la gente se arrepintiera y lo conocieran y lo reconocieran que Él era el Dios. Y aún así la gente viendo no lo quiso aceptar. Mira lo que dice Mateo 11, el 20, el 21 y el 22. Yo lo voy a leer corriendo. Mateo 11, 20, 21 y 22 dice: entonces comenzó a reconvenir, dice, a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, dice, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en tiempos, dice, se han sido ¿cómo es? Espérenme. Se hubieran hecho los milagros, dice, que han sido hechos en vosotros en vuestro tiempo, dice, a que se hubieran arrepentido en Silo y en ¿cómo es? En silicio y en ceniza, perdón. Por tanto os digo que en el día del juicio, dice, será, dice, más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, mira lo que le dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, dice, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrías permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Jesús... Entonces yo hice así un resumen. En el libro de teología, cuando yo lo saqué, hay un resumen en donde nosotros nos explican y nos dicen desde cuándo inicia el ministerio de Jesús, y nosotros es importante que nosotros sepamos, Jesús nace en la ciudad de Belén, de Judea, en el día del rey Herodes. Eso lo encontramos en Mateo 2.1. Cuando nosotros vemos la palabra y leemos y le pedimos dirección a Dios, vemos de que a Jesús lo quieren matar desde que Él nace, porque en ese tiempo quien estaba gobernando era Herodes, y Herodes mandó una ley para que se mataran a todos los niños menores de 2 años. Era porque Satanás no quería que el Hijo de Dios trayera la salvación a cada uno de nosotros. Él no quería. A Satanás es el que más le interesa que tú y yo no nos arrepintamos. A Satanás es el que más le interesa que a ti no te hablen del arrepentimiento. Jesús nace allí en la ciudad de Belén, y luego Jesús se cría en la ciudad de Nazaret. Jesús no se cría allí porque tiene que salir huyendo porque lo van a matar. El padre y la madre lo sacan de allí y luego él viene y él se cría en Nazaret. Pero ¿qué sucede en Nazaret? Dice la palabra de Dios que él en Nazaret ahí no se pudo mover de la mano, no lo aceptaron como lo pudieron aceptar en Capernaum. En Nazaret no lo aceptaron porque han escuchado ustedes que dicen Jesús de Nazaret. Él no se llama así, se llama Yeshua, pero le dicen Jesús de Nazaret porque creen que él nació allí en Nazaret, pero en realidad él se cría en Nazaret. Pero ¿cómo le dicen a él? El hijo del carpintero, porque es como que, digamos, nadie es profeta en su tierra. O sea, si a ti Dios te levanta de profeta y estás en Ecuador, en Honduras, pero fue allí a la vuelta de tu casa, la gente ahí vecina van a decir, se burlan, se ríen, ¿y este quién es? Y no creen, son ingenuos. Y lo mismo pasó con Jesús. En Nazaret, él se cría, pero allí, ¿qué sucede? No lo aceptan, ahí no lo aceptan en Nazaret. Entonces, él tiene que pasar a otro lugar. En el único lugar que en realidad a Jesús lo aceptan y lo reciben es en Capernaum. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, en Jerusalén, establecidos ahí los templos, porque ahí en Jerusalén estaban establecidos los templos y ahí es donde estaban los sacerdotes. Pero ahí fue donde a él lo crucificaron, ahí fue donde él muere, ahí es donde él muere. ¿Por qué? No había arrepentimiento en ese pueblo. Vemos aquí la palabra de Dios en Mateo 21 del 23 al 27, algo que sucedió allí cuando a Jesús vinieron y lo rechazaron. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Demostrar la autoridad que había en él.
Porque cuando Jesús vino y fue al templo y fue a destruir ese templo y sacó a todo el mundo de ahí y todo lo que está allí en Mateo 21 del 23 al 27 y tú lees cómo les dice él, fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados, tanta cosa que él les dice, pero ¿por qué? Porque era el Espíritu, que era Dios mismo hablándoles a ese montón de religiosos. Estos 3 lugares que yo acabo de mencionar son claves en la vida de cada cristiano. Tenemos que tener presente esos 3 lugares que Jesús visitó y en los cuales Jesús estuvo, tienen que estar claros en la vida de todo creyente, de todo cristiano. Es importante que nosotros sepamos estos 3 lugares por donde Jesús pasó y en qué lugares a él lo aceptaron y en qué lugares a él lo rechazaron. Amén. Entonces el arrepentimiento fue el mensaje que Jesús recibe directamente del Padre. Y nosotros lo podemos ver, leámoslo en Juan 12:49, ahí dice, en Juan 12:49, porque yo, dice, no he hablado por mi propia cuenta. O sea que Jesús les estaba diciendo que él no les estaba hablando por su propia cuenta. Jesús estaba hablando porque era Dios mismo el que estaba hablando. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Eso quiere decir que el Evangelio del arrepentimiento es un mensaje que viene del cielo, no es un mensaje que se ha inventado aquí en la tierra. Ah, no, es que los pastores lo inventaron porque les gusta hacernos sentir mal. Ah, no, es que el hermano, la hermana le gusta predicar de esto porque quiere hacerme sentir mal a mí. No, es que es un mensaje que viene del cielo, es un mensaje que Dios, que Jesús mismo lo está diciendo. Él dice que el mensaje que él está predicando es el mensaje que él lo habla, dice, porque él no lo habla de su propia cuenta. Él lo está hablando porque su Padre lo envió. Podemos ver que Jesucristo no inventó el mensaje. Él claramente está diciendo que Dios se lo entregó el mensaje. Entonces, el Señor quiere que nos arrepintamos de nuestras malas cosas, de todo lo malo que nosotros estamos haciendo, que abandonemos los pecados, que volvamos a Dios, que no pequemos más. Ese era el mensaje que predicó Jesús. El mensaje que predicó Jesús: dejen esas vidas están mal, abandonen sus pecados, vuélvanse a Dios, no peques más. Eso fue lo que Jesús habló. Ese era el mensaje de Jesús, eso era lo que Jesús predicó. Jesús no predicó y no vino a decir aquí, predica de las sanidades, predica de la prosperidad, predica de... Pero nosotros podemos ver, y hasta entramos a redes sociales, cuál es el mensaje que se está predicando. Prosperidad. Es cierto, estamos viviendo en crisis económica, pero el Señor a ninguno de sus hijos va a dejar que le falte nada. El Señor es nuestro proveedor. Él es nuestro proveedor. Leamos lo que dice Apocalipsis 22, 19, 20, dice: y si alguno quitare, dice, de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, dice, y de la santa ciudad. El que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente, vengo en breve. Amén. 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 Amén, Señor Jesús. Amén. Entonces, lo último para concluir, Jesús también dejó una ordenanza, y la ordenanza que Jesús dejó es que este evangelio se predicara en todos los países, en todo el mundo, en todos los países. Dice que la palabra de Dios que él envía a sus discípulos, lo vamos a leer en Marcos 6, el 8 hasta el 12, dice: Jesús manda a predicar a sus discípulos, pero Jesús no los manda a predicar a sus discípulos, porque hay muchos que dicen: yo soy apóstol, enviado de Dios, el superungido, pero no estás predicando lo que Dios quiere que tú prediques. Dice la palabra de Dios en Marcos 6, 8, 10, 11 y 12, dice 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dice, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó, dice, que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Ah, no, pero ahorita quieren andar hasta en jet privado. Si no, dice, que alcancen, dice, sandalias, dice, y no vistiesen 2 túnicas. No, tú no quieres 2 túnicas, no quieres ni la tuya, sino que quieres la de tu hermano también, y la del otro, y la del otro.
Y les dijo, donde quiera que entréis, dice, en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar, dice, no os recibieren, si no os oyeren, salid de allí y sacudid polvo que están debajo de los pies, para testimonio de ellos. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Significa, hermano, que tú y yo, que no somos de este territorio, pero Dios nos tiene aquí predicando el evangelio, va a ser peor el juicio para los que no creyeron y para los que no entendieron y para los que no lo recibieron que para ti si tú estás obedeciendo. Amén. Entonces podemos ver que ellos salían a predicar y los hombres se arrepentían, porque cuando ellos predicaban, los hombres se arrepentían. ¿Por qué? Porque ellos estaban obedeciendo el mensaje que debían de predicar. En Lucas 24:7 dice, y que se predicase, dice, el no en su nombre. ¿El qué dice? El arrepentimiento, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Escúchame bien, él nunca dijo a sus discípulos que le hablaran a la gente de prosperidad, de economía, de denominaciones doctrinales. ¿Y de ustedes qué denominación? No, yo soy pentecostés. Viera cómo danzo el fuego santo pentecostal tengo yo. No viera, hermano, y se pelean por cosas que a Dios no le agradan. Él le dio el mismo mensaje a todos los apóstoles y clarito se los dijo, aquí está en la palabra de Dios. Él claro les dijo, y que se predicase en el nombre de él el arrepentimiento y el perdón de pecados. Eso mandó el Señor que se predicase, aún para los que ya se habían arrepentido. También el Señor mandaba hablar, porque yo ya me he arrepentido de mis pecados, pero yo no soy santa. ¿Qué significa? Que yo tengo que estarme poniendo a cuenta con el Señor a cada día, cada minuto, cada instante. Me pasan cosas en mi trabajo. Hay una persona que me ofendió y yo tampoco, soy humana. En ese momento puede pasar, pero la palabra del Señor dice, airaos y no pequéis. La palabra de Dios te tiene que exhortar en ese momento si tú tienes el Espíritu Santo de Dios. Si tú viniste a la presencia de Dios y derramaste lágrimas, pero lágrimas que vinieron del corazón, créeme que cuando tú salgas de ese lugar y se te pase por ahí Jezabel, tú venís y tú vas con algo fuerte, que Jezabel le cortas la cabeza. No es que se la vas a cortar, que te estoy diciendo con un puñal. En el espíritu te estoy hablando. Va a retroceder Jezabel en el nombre de Jesús. Va a retroceder cualquier espíritu inmundo de las regiones del este, cualquier tentación demoníaca que te esté mandando Satanás, va a retroceder. Pero si las lágrimas que vos fuiste a echar a ese altar, o ahí donde el pastor, o donde tu líder, o donde tu mentor fueron de cocodrilo, agárrate, porque lo que viene es tremendo. Son un montón de legiones de demonios que vienen, de esos 7 que salieron ese día que estuviste en la administración y en la liberación. No te estás burlando del pastor, no te estás burlando del líder, no te estás burlando del mentor, te estás burlando de Dios. Y eso trae consecuencias, porque aquel demonial que se fue, allá está a un lado esperando regresar con todos los aleros, con todos los amigos. Y vienen, no viene uno, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, vienen hasta 7, dice la palabra de Dios. Hermanos, entonces vamos a concluir, vamos a ver aquí en el Apocalipsis 2:16 lo que dice. Mira lo que dice en el Apocalipsis 2:16, porque el Señor también nos habla a nosotros, a estas generaciones, a cada uno de nosotros, para que nosotros estemos claros del arrepentimiento, que ese arrepentimiento debe de ser genuino y debe de ser a diario. Amén. Quiero que lo busquemos aquí, busquémoslo en Apocalipsis 2:16, dice, por tanto, dice, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ahora Apocalipsis 3:19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, dice, y arrepiéntete. Los dos pasajes del capítulo 2 y del capítulo 3 terminan diciendo algo muy importante. Cuando tú te vayas al Apocalipsis y veas el capítulo 2 y el capítulo 3, al final del capítulo hay algo muy importante con el cual eso termina. Y mira lo que dice, oiga, dice, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es lo que Dios nos está diciendo hoy. ¿Qué nos está hablando el Señor?
Arrepiéntete, arrepentimiento, arrepentimiento y arrepentimiento. Así es que si nosotros vemos en Hechos de los Apóstoles, podemos ver que el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, ellos hablaron del arrepentimiento. Ellos no vinieron hablando de cuántas unciones tenían, de cuántos talí les habían otorgado, y no estaban hablando de eso. Aquí en el apóstol Pedro, yo solo uno voy a leer, en Hechos 2:38 dice, el apóstol Pedro le habló a todos los que él les hablaba con unción del Espíritu Santo, les decía: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros, dice, en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo de Dios. Hay personas que a veces le quieren salir a uno y me dicen: óigame, fíjese que ¿usted es cristiana? Sí, yo soy cristiana. Ah, yo también soy cristiana apartada. No existen los cristianos apartados. A mí me viene un cristiano apartado, yo no creo en eso. Cristianos apartados no hay. Eso es una mentira del diablo que nos hace creer a nosotros. ¿Para qué? Para que estemos cómodos en el mundo. No existe, hermano, cristiano apartado. Eso es el remanente que tiene él apartado para él. Por eso quiere que nosotros nos atemos con nuestra boca. Y yo cometí ese error. Sí, y hay entrevistas de trabajo. Por temor a Dios, decía yo, sí, yo soy cristiana, pero estoy apartada. ¿Y cuántos hemos cometido ese error? ¿Y cuántos cometemos ese error? Eso no existe. Y eso es antibíblico. Pero ahí vienen algunos cristianos apartados y que, mire, yo fui ungido de profeta, o fui ungido de cualquier cosa. Y te viene: a mí Dios me mostró que usted tal cosa. Hay de orar, porque ¿quién te mostró? ¿Qué dice? Arrepentíos, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Solo lo van a recibir quienes, los que estén arrepentidos, bautizados en el nombre de Jesús, y que hayan sido perdonados sus pecados. Solo esos recibirán el don del Espíritu Santo, no cualquiera. Entonces, en Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos, dice, y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuántos de nosotros queremos tiempos de refrigerio? Yo quiero para Javier tiempos de refrigerio. Yo quiero para usted, Elías, para Yesenia, para Harry, para Sara, para la hermana María, para cada uno de nosotros, para el hermano Dani, para todos queremos tiempos de refrigerio. Yo sé que el Señor tiene tiempos de refrigerio para nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Yo sé que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros un nuevo remanente, un tiempo nuevo. Yo sé que si Dios nos ha enlazado nuevamente a través del Espíritu Santo es porque Él tiene un propósito en la vida suya, Javier. Dios tiene un propósito en su vida. Dios tiene un propósito en su vida, Elías, en la vida de Dani. Nosotros no estamos en este lugar por casualidad, y ya este lugar está ungido. Y ustedes pueden ver, la gente me queda viendo y todo, pero a mí no me da temor. No tiene que darnos temor el hablar y el predicar. Va a llegar gente que va a ver que van a suceder cosas en este parque, en esta plaza y en los lugares donde nos estemos moviendo. Y va a suceder lo que sucedió en Hechos de los Apóstoles. Pero es importante que nosotros nos movamos con una unción del Espíritu Santo. Y para eso, Hechos 3:19, arrepentidos, convertidos y borrados nuestros pecados. Solamente de esa manera vamos a poder recibir la unción que nosotros necesitamos. Esa unción para movernos en sanidades, en milagros, en prodigios, en visiones, en todo lo que Dios nos va a entregar. Pero tenemos que arrepentidos, convertidos, borrar todos nuestros pecados, no estar, ay, es que yo pequé. No dejes que el enemigo te esté atacando. Si yo ya me arrepentí, si yo ya vine a la presencia del Señor, ¿por qué Satanás me tiene que estar a mí señalando? Él te va a estar señalando, te va a estar juzgando, pero no tiene ninguna autoridad sobre ti. Tú tienes que entender que cuando tú ya viniste, ya fuiste restaurado, sanado, el enemigo no tiene ningún derecho. Dice la palabra de Dios que el enemigo está bajo nuestros pies. El Señor nos dio a nosotros autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Todos los demonios están atrás por el poder de la sangre. Entonces, Dios nos va a bendecir conforme a nuestra obediencia y conforme a nosotros hagamos las cosas correctas. Amén. Entonces vamos a ponernos de pie, iglesia. Le vamos a dar gloria y honra al Señor por habernos permitido estar en este lugar el día de hoy. Hay un fragmento, antes de concluir porque voy a orar, hay un fragmento muy importante que yo copié de un lugar
porque yo quería saber qué pastores habían sido famosos que han predicado palabras duras. Y hay un pastor que se llama John Wesley, ustedes lo pueden buscar, y él predicaba el mensaje del arrepentimiento, pero dicen que cuando este pastor predicaba el mensaje del arrepentimiento, ahí sucedían cosas tremendas en ese lugar. Y es importante que nosotros obedezcamos al Señor y que prediquemos lo que Él quiere. Miren lo que Él predicaba. Yo copié aquí, dice, arrepiéntete, arrepiéntete, antes, dice, de que sea partido, dice, por la espada de dos filos, dice, que sale de la boca de Cristo, Apocalipsis 1:16. Son ustedes los que están crucificando de nuevo a Cristo y están avergonzándolo públicamente. Tengan mucho cuidado, pues está por caerles el juicio de Dios. Vive Dios, que ni los fornicarios, ni los borrachos, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados heredarán el reino de Dios. Libro de John Wesley. Pero ese libro dice que esas eran las predicaciones allí, en el púlpito. Pero la gente no quiere. La gente se ofende. Inclusive ustedes pueden ver las redes sociales cómo están ya cerrando, porque ahorita estamos viviendo tiempos en donde a lo bueno le estamos llamando mal, a lo bueno malo, y a lo malo le estamos llamando bueno. Entonces, en conclusión, hermanos, vamos a hacer una oración y le vamos a dar gracias al Señor por habernos permitido estar en este lugar. Vamos a cerrar nuestros ojos. No importa que estén estas personas en este lugar, vamos a bendecir la vida de cada uno de ellos y le vamos a pedir al Señor que sea Él obrando en esta tarde, dándole gracias al Señor por habernos permitido compartir este mensaje en obediencia. Entonces, yo quiero que usted ahí donde esté usted le diga gracias al Señor. Gracias por el mensaje, Señor, que tú me has entregado, Señor. ¿Dónde estaría yo, Señor, si tú no hubieras, Señor, venido a mí, Señor? Jesús dijo, arrepentidos. Cuando Él vino y Él estaba diciendo que nos arrepintiéramos, Él no se refería a sentir un poco de remordimiento. Yo quiero decirte, hermano, de que ahí donde tú estás, que tú no sientas remordimiento. Cada uno de nosotros no tenemos por qué sentir remordimiento, sino que nosotros tenemos que sentir gozo y alegría. Cuando tú has sido libertado y tú has sido sanado, tú lo que sientes en tu corazón es gozo y es alegría, no es remordimiento. Entonces yo quiero que en esta tarde tú le digas, Señor Jesús, yo renuncio a todo pacto con el diablo en el nombre de Jesús. Yo renuncio a todo aquello del pasado. Yo renuncio a todo aquello que me había hecho retroceder. Ahora en el nombre de Jesús yo me declaro libre. Yo lo necesito, Señor, el Espíritu Santo de Dios en mi vida, Señor. Yo necesito cambio, yo necesito transformación en mi vida, dile en esta tarde. Él necesita oír que las familias, que la sociedad venga a los caminos del Señor, porque hay una sociedad que está perversa y todo lo que está pasando en esta tierra ha llegado al trono celestial de gracia y al Señor le ha dolido, así como le dolió en aquel tiempo cuando Jesús vino y Él estableció el reino de los cielos aquí en la tierra y Él predicó. Cómo lo trataron a Jesús, cómo lo humillaron hasta llevarlo a la muerte. Pero el Señor en esta tarde te dice, hermano, no retrocedas, no le creas al enemigo. El enemigo quizás te ha querido ver como basura, como que no vales nada. Pero en esta tarde yo te quiero decir, tú vales mucho. La vida tuya vale mucho y el Señor quiere hacer algo grande y maravilloso en tu vida, hermano. Es importante que nosotros nos arrepintamos de las cosas que hemos hecho, pero que lo hagamos de corazón. Es importante que nosotros prediquemos, evangelicemos y que vayamos por muchas almas. Hay muchos hombres, muchos niños, muchos jóvenes, ancianos que necesitan la palabra de Dios. Y el Señor Javier lo ha traído a este territorio de España para que usted sea un instrumento usado por el Señor. Usted recibió palabra profética al salir de Honduras. Y ciertamente usted cuando salió le preguntaba al Señor y le decía, yo quiero estar en un ministerio en donde yo te pueda servir. Y me imagino que usted hizo lo mismo que hice yo, porque yo siento que lo estoy viendo en este momento. Yo no soy profeta de Dios, pero no sé, el Señor a veces me da visiones a mí y yo cumplo con hacer lo que yo observo en el momento que yo veo a una persona, en donde usted mismo se veía en un ministerio sirviéndole al Señor.
Y a veces usted se siente triste porque usted siente que no ha cumplido todavía esa promesa que usted hizo con el Señor a solas. Pero déjeme decirle que todavía está a tiempo. Que usted no está aquí por casualidad, usted está aquí porque el Señor lo ha traído a este lugar, Javier. Y Dios tiene un propósito en su vida, Javier, y Dios lo ha traído a este lugar porque Él quiere hacer con usted lo que usted le pidió a Él en tiempos atrás. Ciertamente yo sé que este mensaje le ha llegado a su corazón porque ciertamente yo lo veía cuando yo estaba hablando en un fragmento en donde yo decía de que nosotros íbamos al altar y nos derramábamos, y a usted se le venía a su mente en ese momento: Señor, si yo te he fallado, porque es cierto, yo he llorado. Y a veces nosotros queremos decirle: Señor, esas lágrimas que yo derramé verdaderamente, perdóname si yo las hice de una manera almática, y en ese momento yo te dije que yo iba a cambiar y yo iba a transformar mi vida y yo no lo hice. Pero este es el momento que el Señor nos está entregando para que nosotros verdaderamente le sirvamos. El Señor está pronto por venir. Sara, Harry, María, hermana María, cada uno de nosotros tenemos un compromiso. Y ese compromiso que nosotros tenemos es con Cristo Jesús. Elías, Yesenia, mi madre, Dani. Somos un grupo que el Señor está uniendo y es a través del Espíritu Santo. Ciertamente yo no he llamado a ninguno, pero hemos estado orando, hemos estado intercediendo, le hemos estado pidiendo al Señor por un remanente que verdaderamente quiera servirle al Señor. Y yo creo que este tiempo es el tiempo que el Señor tenía preparado, pero todo depende de ti, Javier, todo depende de ti, Elías, de Dani, de mi madre, de cada uno de ustedes. No importa el pecado que tú hayas cometido, lo importante es que tú vengas arrepentido. Arrepiéntete, arrepiéntete. No importa el pecado que hayamos cometido, pero el Señor abre sus brazos en este día y nos dice: ven. Maranata, Cristo viene, Él pronto viene y su iglesia debe de estar preparada. La iglesia debe de estar preparada. Así que yo quiero que tú allí donde estás cierres tus ojos y que hagamos una oración en esta tarde y le digamos: Señor Jesús, yo confieso con mi boca que soy un pecador y que mi pecado ciertamente me ha separado de ti. Pero hoy yo confieso con mi boca que me arrepiento de todo corazón. Señor Jesús, sáname, transfórmame, restáurame, renueva mi vida, Señor, y aparta de mí todo aquello que me contamina. Señor Jesús, yo quiero caminar en victoria. Yo quiero, Señor, obedecerte y servirte. Señor Jesús, en este día yo te presento toda carga que ha habido en mi vida para que tú me sanes y me libertes y me restaures. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le damos gloria, le damos honra al Señor. Vamos a orar para terminar por la nación de Honduras, de Ecuador y por cada una de nuestras familias. Le voy a pedir al hermano Dani para que me ayude a hacer una oración para terminar y bendecir esta semana que está por venir, declarando en el nombre de Jesús que es una semana de bendición. Aquellos que no tienen empleo, declaramos en el nombre de Jesús que el Señor abre puertas en esta semana para gloria y honra de Dios. Dice el Señor que tocad y Él abrirá las puertas y creemos en el nombre de Jesús. Hace poco Elías me dijo: no tengo trabajo, inclusive yo le dije: tráigame un currículo. Ese día estuvimos orando en la noche y él me dijo: pastora, gracias a Dios tengo un trabajo, y le damos la gloria y le damos la honra a Dios. De igual manera, mi testimonio: hace poco tuve un accidente en donde me recuerdo que ese momento que yo tuve el accidente en el patinete, yo creí que se me iba todo, porque fue un accidente horrible. Estuve de baja 2 semanas, me reintegré en el trabajo y tuve una recaída. En el momento que yo tuve la recaída, yo lo único que dije: Dios, ¿por qué a mí? Yo me recuerdo que yo me puse a llorar como una niña en una estación de metro. Y yo me recuerdo que estaban unos guardias ahí de seguridad y me decían: ¿qué le pasa? Me decían. Nada, le decía yo, porque claro, yo estaba sorprendida en ese preciso momento, porque a veces nosotros creemos que porque estamos en obediencia haciendo las cosas, a nosotros no podemos pasar por pruebas.
pero las pruebas son importantes en la vida de cada uno de nosotros, porque es en esa prueba en donde el Señor nos pone a nosotros nuestra fe. Ciertamente nosotros teníamos un local grande y últimamente estamos congregando en este parque y hemos estado orando, y de una manera sobrenatural Dios trae a estos chicos y hemos estado trabajando para gloria y honra de Dios y creemos que el Señor va a ir haciendo muchas más cosas. Yo no me imaginé, porque la baja mía tenía que ser más, yo creo, más de mes, porque fueron los 2 tobillos, pero yo para gloria y honra ya mañana ya me presento a trabajar. Y bueno, declaramos en el nombre de Jesús que todo marcha para bien y creemos en las promesas del Señor para cada uno de nosotros, así es que démosle palmas al Señor, y bueno, vamos a despedirnos, voy a dejar al hermano Dani. Amén. Gracias te damos, Señor, Padre mío, Dios mío, Padre, por permitirnos una vez más, Señor, estar en tu presencia, Señor. Amén. Gracias por el mensaje de tu sierva, Señor bendito. Que esta palabra, Señor bendito, sea, Padre Santo, para el que la escuche, Señor bendito, como un alimento espiritual, Señor, para su alma. Padre, reprendemos toda obra del enemigo y toda mentira que se levante, Señor, toda distracción en el nombre poderoso de Jesús, Señor Padre mío. Padre Santo, te pedimos, Señor bendito, Padre Santo, que aquellas personas, Señor, Padre Santo bendito, que aún no han conocido el arrepentimiento, Padre Santo bendito, engañadas por el enemigo, Señor bendito, porque el enemigo, Señor bendito, es el primero, Señor, en Padre Santo, en poner, Señor bendito, que se nos oculte el pecado, Señor bendito. Nos arrepentimos por ello, Señor, echamos fuera todo espíritu inmundo y malo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Padre, te pedimos por nuestras familias, Señor Padre mío, te pedimos, Señor bendito, de la gloria por cada familiar aquí, Señor bendito, de la gloria, representado por cada hermano, Señor bendito. Te pedimos por Honduras, Señor, te pedimos por Ecuador, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor bendito. Te pedimos por Colombia, Señor bendito, por la paz en Colombia. Te pedimos por Israel, Señor, por la paz en Israel, Señor bendito. Seas tú, Señor bendito, poniendo orden en ese país, Señor. Seas tú, Padre Santo bendito, tomando el control, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor Padre mío. Te pido por aquellos, Señor, que no tienen un empleo, Señor, para que tú abres puertas, Señor bendito. Y al que lo tiene, Señor bendito, que también, Señor bendito, tenga tiempo para buscarte a ti, Señor. Un trabajo, Señor bendito, que sea una bendición. Padre Santo bendito, que también puedan, Señor, buscarte, Señor, de todo corazón, Señor bendito. En el nombre poderoso de Jesús, te pido por los hermanos que nos han estado escuchando. Te pido por ellos, Señor. Te pido por sanidad, Padre Santo bendito. Te pido, Señor bendito, para que tú proveas y suples según la necesidad de cada uno, Señor Padre mío. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, ponemos esta semana que llega, Señor, delante de ti, Señor. Señor Padre Santo bendito, en el nombre poderoso de Jesús declaramos una semana, Padre Santo, de bendición. Una semana, Señor bendito, de la gloria, de victoria. En el nombre poderoso de Jesús, Señor Padre mío, Padre Santo bendito, nos vamos de aquí, Señor, pero no de tu presencia. Sabemos, Señor bendito de la gloria, que tu palabra no regresa de vacía. Gracias te damos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, le damos gracias al Señor por habernos ayudado a compartir el mensaje y bueno, y gracias a Dios porque el clima pues no llovió y dándole gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, nos despedimos, iglesia, tengan un bendecido día y una bendecida semana en el nombre de Jesús. Amén.